Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una gran bendición estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiera aprovechar el momento para recordar a cada amigo que estudia con nosotros en estos horarios, en la mañana, a la 1 de la tarde y a las 10 de la noche, para que puedan hacerse de la guía de estudio. Estos son temas impresionantes, temas que estamos tratando en este trimestre, que tiene que ver con la gran controversia, el gran conflicto o el conflicto cósmico, como se le quiera llamar, y entonces detrás de ahí que hay un gran amor que triunfa, es el amor de Dios del cual nosotros estamos hablando en estas lecciones. Hoy reiteramos una vez más, hacemos la invitación para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y estaremos estudiando con ustedes un tema de mucho interés. Cristianos salvaguardados providencialmente es el tema que estaremos compartiendo con ustedes en este día. Reiteramos una vez más el título: Cristianos salvaguardados providencialmente. Nos place saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros durante el trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, que nuestro Dios del cielo le guarde y le proteja y le dé siempre salud y un incremento diario de su fe en ese Cristo Salvador. Amén, amén, mi estimado amigo. Lo mismo para usted son los deseos de este servidor. Shalom. Amén, gracias. Saludos, amigos y hermanos. Un abrazo fraternal, que el Todopoderoso les siga dirigiendo a ustedes y a los suyos. Nos preparamos para estudiar en este día una lección fascinante, como decía mi compañero el pastor Scroggins. Cristianos salvaguardados providencialmente. Les invitamos para orar. Querido Padre, una vez más pedimos tu dirección, tu sabiduría divina. No confiamos en el intelecto humano, en nuestra preparación, no confiamos en nada de eso, aunque sí es necesario. Pero lo que es más necesario en el estudio de tu palabra es la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, y por eso la pedimos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, la lección del día de hoy requiere que nosotros podamos hacer un contacto con la lección pasada para recordar algunos conceptos que habíamos estudiado en torno a la forma maravillosa en que Dios guía y conduce a su pueblo. Ya habíamos hablado en una fecha determinada, cuando el ejército romano estaba a punto de tomar la ciudad de Jerusalén. Se dieron fenómenos ahí bien interesantes, y decíamos que los cristianos, los que habían entendido el asunto de la profecía que hablaba acerca de la destrucción de Jerusalén, vieron una señal de parte del cielo para salir de esta ciudad y no perecieran en esa gran matanza que hubo en Jerusalén cuando se destruyeron los edificios y el templo. A veces uno no tiene forma ni de hacer la descripción de lo que aconteció allí, porque solamente podemos repasarlo en la palabra de Dios y los detalles que los historiadores dan acerca de los asuntos terribles que acontecieron en ese lugar. Hablemos una vez más y recordemos esos eventos que giraron en torno a la destrucción de Jerusalén, para ajustar precisamente el título del tema que estamos iniciando en el día de hoy, sobre esos cristianos que fueron salvaguardados providencialmente. Así es. Lo cierto es que ya Cristo mismo en Mateo capítulo 24, versículo 15, había dicho: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Nosotros encontramos que en la profecía que Daniel habló acerca de la abominación desoladora, y que por cierto no es un cumplimiento apostelemático, o sea, varios cumplimientos en esta profecía, sino que Jesús aplica la abominación desoladora al lugar santo como los lugares sacros, los alrededores del templo. Cuando Jesús habla de esta profecía de la abominación desoladora de Daniel, está hablando o haciendo una alusión a lo que tuvo que ver con la toma de Jerusalén, donde colocaron realmente su distintivo, el Imperio Romano, en los atrios del templo judío. Por eso dice el lugar santo, refiriéndose a los sagrados recintos del templo, incluyendo los atrios interiores, de los cuales estaban excluidos los gentiles bajo pena de muerte. Ahora, esta abominación desoladora que menciona Daniel 9, 27, 11, 31 y 12, 11, que en las palabras en su contexto original son las similares que emplea el mismo Jesús en Mateo 24 y que es utilizada en los libros, uno de los libros apócrifos en Macabeos, capítulo 1, versículo 54. Entre los judíos se denominaba con frecuencia abominación a un ídolo o algún otro símbolo pagano. Roma coloca su símbolo pagano cuando fue a destruir Jerusalén. Jesús está dando una advertencia: cuando veáis ese símbolo pagano, esa abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. Está dando una señal, y esa señal fue obedecida cabalmente por los cristianos que obedecían a Cristo. Ninguno de ellos perecieron. Usted dijo hace un momentito que teníamos que remontarnos en la lección del día de ayer para trabajar la del día de hoy, porque es así. Decíamos en la entrega pasada que un solo cristiano no murió porque obedecieron las palabras de Cristo. Estaba dando instrucciones precisas para que su pueblo no padeciera. Lo había hecho con Jerusalén. Ahora, como Jerusalén no obedeció, lo hizo con los cristianos, pero ellos sí obedecieron, y por eso nos está diciendo el autor de la guía de estudio que ellos fueron cristianos salvaguardados providencialmente. Esto, pastor, es muy interesante porque, refrescando conceptos de la lección que estudiamos, la desobediencia es un fenómeno terrible en torno a los resultados finales de lo que puede pasar en la vida de un cristiano. Porque sucede, pastor y amigos oyentes, ustedes que están ahí con nosotros, una pregunta: ¿cuántos años tienen ustedes y nosotros escuchando que Jesús nos ama, que Jesús viene pronto, que este mundo será destruido y que solamente aquellos que hagan la voluntad de Dios han de permanecer fieles para heredar la vida eterna? Y sin embargo es simplemente un mensaje bonito que tanta gente escuchan. Tantas personas saben esto, pero al fin y al cabo lo que significa la decisión final de ser fieles al Señor, ¿cuánto lo estamos haciendo? Fue lo que aconteció precisamente en aquellos tiempos. Solamente los cristianos fieles, los cristianos que escucharon la voz de Dios y reaccionaron ante esa declaración bíblica, fueron los que conservaron la vida. De hecho, en la primera parte de la lección del día de hoy, Elena de White, en el Conflicto de los Siglos, en la página número 29, se cita acerca de lo que aconteció allí. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran. En obediencia a la advertencia del Salvador, los sucesos se desarrollaron de modo tal que ninguno de los romanos hubiera podido evitar la huida de los cristianos. Es decir, que cuando Dios dice algo en su palabra, establece algún mensaje de obediencia, nosotros tenemos que hacerlo. Muchos de los judíos
entre ellos niños, adultos, jóvenes, perecieron sencillamente porque fueron desobedientes. La obediencia es un elemento clave para nosotros gozar de las bendiciones que Dios ha prometido en su santa y bendita palabra. Hemos de entender que hubo varias revueltas judías. Los judíos no querían ser esclavos. Una de las razones por la que ellos no querían ser esclavos es porque ellos entendían que el Mesías que habría de venir los iba a liberar si ellos no estaban oprimidos físicamente. Uh-huh. Era una falsa concesión que tenían de la salvación. El Mesías lo libraría de igual manera, y Cristo vino y por eso no lo conocieron, porque ni siquiera se dedicaron a estudiar de qué manera vendría el Mesías. Así que ellos luchaban por ser libres, y en esta ocasión contra Roma no le dieron oportunidades al Imperio Romano. Simplemente los judíos odiaban a los romanos y se avalancharon a pelear contra ellos. Cuando Cayo Cestio Galo en el año 66 viene y rodea la ciudad de Jerusalén, él gana una batalla. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la historia secular, en la misma Biblia, que en la batalla de Jezreel que él ganó, obtuvo buenos resultados en Bel-Shearim, el valle de Jezreel, pero fue incapaz de tomar Jerusalén, y mientras se retiraba fue derrotado en la batalla de Be-Orom y perdió así una legión entera. Aproximadamente 6,000 soldados romanos murieron a manos de Eleazar ben Simón durante su retirada, y fue perseguido tenazmente, pero para poder salvar su vida a costo de miles de sus soldados, él se retiró a Siria. Como decía anteriormente, se estaba preparando para regresar, pero muere en el 67, y entonces es cuando el emperador, el de turno, Nerón, envía a Vespasiano, un general muy hábil, a sofocar la revuelta judía. Nerón muere y Vespasiano toma su lugar, y entonces viaja a Roma, deja a Tito encargado, y Tito, el general que más tarde llega a ser emperador, él sí destruyó a Jerusalén por completo. El templo de Jerusalén estaba construido por piedras blancas de mármol. Uh-huh. Era algo precioso. Estaba enchapado de oro. El oro estaba entre las paredes. ¿Y saben lo que hicieron los soldados romanos? Bueno. Destruyeron el templo, incendiaron el templo para derretir el oro y quitaron piedra sobre piedra, tal cual había sido la profecía de Jesús en Mateo 24, unos 33 décadas y algo antes, para ellos saquear el templo. Su deseo de venganza por el sitio romano, por el sitio de Jerusalén, por lo que le habían hecho, fue lo que provocó la matanza de tantas personas. Pero lo triste, pastor, es que Cristo advirtió a la nación, le pidió que obedecieran y le pidió que hicieran la paz con Dios, se hubiesen evitado todo eso, de manera que Dios no es el culpable de la matanza inocente de niños y personas allí. Cristo simplemente permitió, porque naturalmente el transcurrir de la vida depende de si obedecemos o no. Esto nos hace pensar seriamente. Por eso, pastor, estamos haciendo el comentario de lo importante que es para el cristiano la obediencia. Uno en la actualidad, al darse cuenta de lo acontecido allí, en la historia y cómo lo relata la Biblia, el corazón como que se le destroza pensando en esa gran cantidad de personas que murieron. Usted dijo, no debieron morir porque tenían la palabra de Dios y la advertencia que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quizás contextualizando un poquito en lo que estamos viviendo en este tiempo, pastor, hay muchas personas que sencillamente somos desobedientes. Personas que, entre comillas, hace muchísimos años que conocemos de nuestro Señor Jesucristo, y sería un momento para hacer una reflexión profunda y meditar. Ciertamente estamos viviendo nosotros
conforme a lo que la palabra de Dios establece? ¿O estamos gozando de los deleites de este mundo de pecado y bajo un trasfondo de cristianismo queremos engañar nuestra conciencia pensando que estamos obedeciendo a Dios? Pienso que la lección de esta semana y especialmente la del día de hoy nos está dando un mensaje directamente a nosotros en este tiempo, que ya hemos conocido la verdad. Yo le pregunto, ¿es este pueblo dominicano, por ejemplo, para limitarnos, por ejemplo, a la geografía nacional, este pueblo es llamado un pueblo cristiano? Así es. Cree en la Biblia. Uh-huh. No importa la religión que pertenezca, si cree en la Biblia es cristiano. Y yo pienso que el país en un alto porcentaje es cristiano. Perfecto. Ahora, la otra pregunta que yo le haría, conforme a lo que se perfile, los acontecimientos que se están viendo en este tiempo, ¿estamos viviendo conforme a lo que la palabra de Dios enseña? Es bueno que hagas esa pregunta, pastor, porque lo cierto es que pareciera que no. Pareciera que no. Y la Biblia se escribe, como dice la palabra de Dios, para nuestra enseñanza. El apóstol dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que tengamos esperanza. No se escribieron como una historia más, porque si hubiese sido simplemente una historia, no tiene sentido. Hay una aplicación para nosotros. Exacto. Y esa aplicación es que de igual manera la Biblia, como palabra de Dios, nos está advirtiendo que algo grande va a ocurrir y que nosotros debemos salvar nuestras vidas como las salvaron los cristianos cuando huyeron a la ciudad de Pella. Cuando llega el momento en que se produce el resultado final de lo que nosotros estamos sembrando, hay mucho dolor, porque solamente ver cómo mueren niños, cómo mueren jóvenes, adultos en los diferentes desastres que de manera natural y provocado por el ser humano mismo, el dolor de uno es bastante grande, porque como que no logra percibir el hecho de que niños, jóvenes y adultos tengan que morir. Señores, una vez más volvemos a la idea. Aquellos que obedecen la palabra de Dios, como dice la lección del día de hoy, son cristianos que son salvados providencialmente, y el Señor extiende su brazo de protección mediante los ángeles a aquellos que son obedientes. No tenemos que pasar por situaciones dolorosas y amargas a sabiendas que tenemos la palabra de Dios, y cuando somos fieles en el cumplimiento de lo estipulado por la Biblia, entonces podemos gozar con mejores tiempos en esta tierra, y hay una promesa de protección. ¿Usted sabe lo que dice el Salmo número 46? Sí, es evidente no solo lo que dice, es muy precioso el contexto histórico literario de este salmo. ¿Quiénes escriben el salmo? Los hijos de Coré. La experiencia que ellos están plasmando en el Salmo 46 es la misma experiencia vivida por su padre, quien fue destruido, quien la tierra se lo tragó. Pero la Biblia dice, y de hecho, pastor, cabe destacar que fue por desobediente, Claro. Como hemos dicho, la desobediencia acarrea resultados funestos. Ahora bien, la palabra de Dios dice que los hijos de Coré no murieron. Números 26:11. ¿Por qué su padre con el séquito murió en la insurrección contra Moisés y contra Dios? ¿Y por qué los hijos de Coré no murieron? Porque lo explica los mismos salmos que ellos escriben. Confiaban en Dios, obedecían a Dios. Y ellos dicen, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es importante ver, pastor, que los hijos de Coré están diciendo que Dios es su amparo y su fortaleza. En esos momentos difíciles, en los momentos de dificultades, ellos se aferran, confían en Dios, y el Señor les responde. Es maravilloso ver que un Dios de amor no mata a los padres por la culpa de los hijos, ni a los hijos por la culpa de los padres, sino que cada quien muere por su propio pecado. Y ellos, reconociendo eso, escriben el Salmo 46. Estos versículos
Ya usted pudo compartir con nosotros el versículo 1 del Salmo 46, versículos 2 y 3. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¡Wow! ¡Qué seguridad, qué confianza, señores, cuando uno deposita ese creer que Dios obra a favor de sus hijos! Y el Salmo 46, los 3 versículos que acabamos de compartir con ustedes, eso es para nosotros en el día de hoy también. Tenemos que confiar y creer plenamente en la palabra de Dios, y no solamente creer, sino obedecer lo que Dios ha establecido en la santa palabra de Dios, la Biblia. Hay una cita fascinante que ya la vimos en una entrega pasada, pero que el autor vuelve y la repite. Isaías capítulo 41, versículo 10, donde dice el profeta: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y decíamos, amén. pastor, que en los días del del profeta Isaías había muchas cosas por las que tener temor. Sin embargo, a pesar de haber motivos visibles que causaban temor, como el reino del norte que había sido eliminado por el poderío militar asirio, Tiglat-Pileser III, Salmanasar V, quienes llevaron las 10 tribus cautivas a Siria, Israel entonces necesitaba, en este caso Judá, necesitaba un mensaje de consuelo, de esperanza, y es donde Isaías, como profeta guía, trata de infundirle ánimo y alegría al pueblo. Por eso en el capítulo 40, versículos 1 al 2, cuando dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Es cuando el Señor, a través del profeta, consuela al pueblo. Es importante que nosotros veamos cuando le dice que yo estoy contigo. Y es una promesa que de hecho repite Jesús en la gran comisión en Mateo capítulo 28, cuando dice: y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. ¿Qué nos está diciendo? En medio de la desesperación, del caos, del cataclismo, del desorden, de todo, si estamos aferrados en Dios, si nuestra fe está fundamentada en Cristo, no tenemos nada que temer. Avancemos con confianza porque Dios está con nosotros. Eso es muy importante, pastor, porque en muchas ocasiones citamos esa porción bíblica de Mateo capítulo 28, cuando dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y nos los aprendemos, y se oye bonito, de verdad que se oye bonito saber que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, en ese capítulo 28 hay una condicionante. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y obedecemos lo que el Señor establece ahí, entonces la promesa se cumple en nosotros. Y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Importante recalcar eso, que la protección de Dios se hace manifiesta con aquellos que siempre están atentos sus oídos a escuchar la voz de Dios y obedecerle. De manera que voy a tomar una parte de la lección, un párrafo de la lección que estamos estudiando en el día de hoy, donde dice: Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se cumplirá. Habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma por causa de Cristo. Pero, aún en los tiempos más difíciles, Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia, como es el título de la lección que estamos estudiando en este día. Es fascinante y maravilloso lo que acabas de decir, pastor, y es tan
consolador. Ese texto, ese párrafo de la guía de estudio donde dice que Dios en realidad protege a su iglesia, que Dios salvaguarda a su iglesia. Esta es el objeto principal de la consideración divina, como lo dice Elena de White, que la iglesia es el objeto principal de la consideración divina, es como la niña de sus ojos. En Hebreos capítulo 11, versículos 35 al 38, si puedes leer para nosotros, pastor, por favor, y Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, encontramos una declaración que no podemos dejar de lado ya en la parte final del día de hoy. Hebreos 11, 35 al 38 y Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Estamos en la Biblia. Allí en hebreo, en el Hebreos capítulo 11, los versículos 35 al 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puesto a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que está hablando en el contexto de la iglesia de Esmirna, cuya iglesia fue perseguida por Diocleciano, Decio, entre otros. Dios tiene un mensaje de esperanza para su iglesia en ese momento y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y luego viene el mensaje y dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y luego la promesa al vencedor: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén, amén. En medio de todas las dificultades y en medio de los problemas que hemos de afrontar, lo que se nos llama es a continuar incólumes, siendo fieles, porque el Señor nos dará la promesa de la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, nos dirigimos en esta hora a ti para agradecerte por esas valiosísimas promesas de la Biblia. Aunque tengamos que pasar por situaciones adversas en esta tierra, la promesa que acabamos de escuchar en tu santa y bendita palabra es que tú estarás con nosotros siempre. Amén. Agradecemos de verdad, de todo corazón, el hecho de que fortalece nuestra fe mediante el estudio de la Biblia, y queremos poner en práctica todo lo que aprendemos. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.